En los últimos días en México se está llevando a cabo un movimiento que coloquialmente aquí llamamos como plantón en el corazón de la capital del país. Los beligerantes de dicho movimiento se hacen llamar Frena, que básicamente lo que quieren es la renuncia de López Obrador como presidente, a base de presión social y métodos jurídicos que dichos por ellos mismos no pueden decir por motivos de seguridad. Pero para poder entender y tener un contexto lo más objetivo toca ver un poco de historia. Resumir toda la historia política mexicana en un video es bastante difícil, pero vamos a tocar los puntos más importantes. Pienso que el inicio de la oposición política en el México postrevolucionario se dio con José Vasconcelos, quien fue una gran figura en la historia de la educación, pero de lo que poco se sabe es su actuación en la política. Vasconcelos en 1929, consciente de los excesos de Plutarco Díaz Calles en materia política como por ejemplo la Guerra Cristera y el inicio de su política conocida como Maximato, decide postularse como presidente, así compitiendo contra el candidato de Calles, Pascual Ortiz Rubio, lo cual fue una contienda bastante desigual, parecida a las elecciones de 1909 donde participó Francisco I. Madero, y es que Pascual Ortiz Rubio se vio muy beneficiado, aunado a la violencia que recibieron los vasconcelistas. En campaña acaece el asesinato de líderes vasconcelistas, emprendido por diputados y asesinos de paga disfrazados de policías. El propio Vasconcelos sobrevivió a varios atentados en su contra. El mismo día de las elecciones se abre fuego contra los votantes en diversas poblaciones del país. Los resultados oficiales de la elección arrojan un 93% de los votos para Pascual Ortiz Rubio y el resto para Vasconcelos y otros. Los resultados, sin valor alguno para la mayoría de los historiadores del periodo, dejaban ver, sin embargo, el claro mensaje que Calles y su grupo enviaban a Vasconcelos. No se respetarían elecciones democráticas, sino sucesión presidencial, previamente acordada por el jefe de Estado, lo que se convirtió en el modelo político mexicano, tocante al tema de la sucesión presidencial a todo lo largo del siglo XX. Pero Vasconcelos no se daría por vencido, pues llamaría a una revolución llamada el Plan de Guaymas, que desafortunadamente no fue atendida por la ciudad mexicana, porque era una ciudad ya cansada, era una ciudad ya fastidiada, una ciudad ya muy agotada por años de revolución, por años de guerra y desestabilización política. Así que la ciudad prefirió quedarse con la idea de que tenían ya una estabilización medianamente buena y iban a un mejor progreso con el gobierno en turno de Calles, ¿no? El Maximato. Pero pasarían los años y entre tantos otros movimientos opositores que existieron, llegaría uno que pues haría historia a futuro, ¿no? En 1939, Manuel Gómez Morín, junto con Efraín González Luna, Aquiles Elorduy, Luis Calderón Vega, Francisco Fernández Cueto y otros, fundarían el Partido Acción Nacional, ideología humanista, afín a las ideas de ideología de derecha y de la democracia cristiana. En las elecciones de 1940, el PAN decide postular a Carlos Enríquez Pérez Pérez, quien era un opositor de Lázaro Cárdenas. Desafortunadamente declinaría la postulación. Finalmente, no quedaría nadie postulado. En 1946, el partido acordó postular a la presidencia a Luis Cabrera Lobato, pero este declinó la postulación. En 1946 y 1947, respectivamente, lograría su primera diputación y presidencia municipal, pero aún así seguía teniendo una presencia marginal en el gobierno. Y no piensen que el PAN ha sido el único partido opositor, pues en los 40 tenemos el Partido Democrático Mexicano, Partido Popular Nacional de Colocación Revolucionaria y el Partido Fuerza Popular. El 20 de junio de 1948 fue fundado el Partido Popular Mexicano por Vicente Lombardo Toledo y Jorge García, entre otros intelectuales y militantes de otros movimientos políticos de la época. De ideología laborista en sus inicios, pero después apelaría por políticas socialistas. Aunque al principio no tuvo gran impacto político, después de varias asambleas de acuerdos internos, pasaría a ser el Partido Popular Socialista, de ideología marxista-leninista. El cual no fue una fuerza política, digamos, importante, pues casi siempre hacía colisiones con el PRI en las elecciones presidenciales, ¿no? Por ejemplo, desde 1958 con Adolfo López Mateos hasta 1982 con Miguel de la Madrid y más adelante a Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 y finalmente a Marcelo Lombardo en el 94 para perder después su registro en el IFE y desaparecer de la faz de la tierra. Otros partidos de ideologías de izquierda fueron el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que postularía a Cuauhtémoc Cárdenas en ese mítico fraude del 88 del cual hablaremos más adelante, el Partido Socialista de los Trabajadores y el que es, por muchos de los historiadores y expertos en la materia, el partido de izquierdas más importante en la historia de México. Estamos hablando del Partido Comunista Mexicano.
que a pesar que solo tuvo registro de 1922 a 1929 y de 1935 a 1951 y hasta el 87, hasta su fusión con otras organizaciones en el 81, fomentó la formación de varios de los más trascendentes sindicatos mexicanos de la industria, así como de múltiples organismos independientes de campesinos y sectores populares a lo largo de su historia. Es considerado como el partido fundacional de izquierdas más importante, a pesar de su clandestinidad. Fue el grupo político opositor de mayor continuidad con un total de 62 años de trayectoria. Otras asociaciones y partidos políticos fueron el Partido Socialista Unificado de México, Partido Revolucionario de los Trabajadores, Partido Socialdemócrata, entre una gran cantidad de sindicatos y fuerzas políticas. En 1988 se llevaron a cabo unas elecciones con alta tensión, y es que desde inicios de 1980, una crisis económica, política y social azotaba a la sociedad mexicana. Esta misma sociedad ya estaba cansada de un régimen político casi dictatorial, y es que desde 1929 no hubo un solo año donde algún otro partido ocupase la presidencia de la República. La sociedad en aquellos años estaba cambiando bastante, a pasos agigantados, con la entrada del régimen neoliberalista que dio marcha Miguel de la Madrid. La ciudad ya estaba cansada de los manejos de recursos públicos, de la censura y muchas otras cosas que hicieron que la gente viera una esperanza realmente ahora en la oposición. Ahora la oposición realmente ya representaba una fuerza política importante en la historia de México. Cuauhtémoc Cárdenas fue el candidato por parte del Frente Democrático Nacional, una coalición formada por los partidos Partido Mexicano Socialista, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y el Partido Popular Socialista, que posteriormente formarían lo que es el actualmente Partido de la Revolución Democrática o PRD, el cual compitió contra Carlos Salinas de Gortari, candidato del PRI, y Manuel Cloutier, candidato del PAN. Y bueno, antes de la famosa caída del sistema, que fue como una caída estrepitosa de los conteos de votos de aquella elección, Cuauhtémoc Cárdenas lideraba con una pequeña ventaja al resultado preliminar, ¿no? Al restaurarse el sistema, porque se cayó, ¿no?, los votos y todo, Salinas de Gortari se impuso como ganador con un 50% de los votos. Digo, si querían hacer fraude, háganlo un poquito más decente, ¿no? En contra del 31.12% de Cuauhtémoc Cárdenas y el 17% de Cloutier. Dicho incidente fue visto tanto por la ciudad mexicana como por medios extranjeros como un fraude electoral en toda su extensión de la palabra. Y obviamente esto causó un revuelo tremendo en la política y en todo lo que concierne a esta, ¿no? Como dato curioso, en el 2009 el expresidente, Miguel de la Madrid, confesó que el PRI perdió la elección del 89, ¿no?, confirmando así que pues ellos hicieron fraude, ¿no? También en julio del 2017, el exsecretario de Gobernación Manuel Bartlett declaró a medios que se había llevado a cabo en complicidad con el PAN este fraude para evitar que Cuauhtémoc Cárdenas llegara al poder, ¿no? Fíjense que somos tan capaces de hacer lo que sea por poder, por política y por tener dinero, ¿no? Triste, pero esta es nuestra realidad. El 1 de enero de 1994, en Chiapas, indígenas armados intentarían tomar 6 cabeceras municipales en el estado de Chiapas. Una de las más importantes fue San Cristóbal de las Casas. Dicho grupo se llamaría Ejército Zapatista de Liberación Nacional, movimiento al cual tenía como objetivos la creación de una nueva relación social que genere una democracia participativa y anticapitalista, defender el idioma, organización política y derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas y cumplir los acuerdos de San Andrés. Cabe recalcar que el levantamiento inició el mismo día en la entrada de vigor del Tratado de Libre Comercio. Tras un sexenio que dejó mucho que desear con Ernesto Zedillo, se dan las elecciones del nuevo milenio, las elecciones del 2000, donde Vicente Fox, candidato del Partido Acción Nacional, arrasaría las elecciones con 42.52%, contra Francisco Labastida del PRI con 36% de los votos y un 16% para Cuauhtémoc Cárdenas, lo cual muchos expertos concuerdan que la derrota del PRI y el ascenso del PAN fue nada más que un voto de castigo, pero también un voto de desesperación. La ciudad ya estaba cansada del mismo régimen de siempre y las mismas políticas de siempre. Y para ser verdad ya no convenía votar de nueva vez por el PRI. Y bueno, Cuauhtémoc Cárdenas pues ya había perdido la confianza y el apoyo de la gente ya, ¿no? Y bueno, llegamos hasta en estos días con lo que está pasando actualmente con el PRI. Bueno,
Como ya les dije, el Frena es un movimiento conformado por muchos grupos de derechas. Recordemos que en México no existe una derecha como tal, una derecha unificada. Existen muchísimos grupos que son derecha de índole cristiana, derecha económica, los grupos que son de ultraderecha, ¿no? Otros que están llegando al fascismo, ¿no? Entonces no existe una derecha unificada, son muchos grupos, pero lo que tienen en común es que quieren sacar a AMLO del poder. Y me van a preguntar por qué. Bueno, fácil, porque ellos están alegando que López Obrador es comunista, socialista, que nos va a hacer como Venezuela, lo cual eso no es cierto, eso es una falacia de poder, una falacia política, porque bueno, su país tiene una estructura económica, política, social, como tú quieras, muy muy fuerte, inclusive más fuerte de la que tuvo Venezuela con Hugo Chávez cuando él llegó a la presidencia, por lo cual decir que nos va a hacer como Venezuela no es posible, no es desafortunadamente esa falta, ¿no? de educación, de esa falta de saber lo que realmente estás peleando. Y no únicamente pasa con el Frena, sino con muchos otros movimientos políticos que no voy a decir nombres, pero que siempre caen en eso, que no saben por lo que están luchando, lo que están diciendo, simplemente se basan en seguir a los demás, en ser borreguitas, ¿no? Eso es una cosa que tienen los movimientos políticos, que aunque tú no lo quieras, aunque quieras que tu movimiento político es totalmente correcto, pues no es así, tiene muchos fines detrás de por medio, y creo que también pasa lo mismo aquí. No es ningún secreto de que hay fines económicos, políticos, inclusive sociales, ¿no? Por ejemplo, ya se está metiendo inclusive la iglesia ahí peleando, diciendo que pues López Obrador quiere imponer la ideología de género, quiere imponer el aborto y el matrimonio homosexual. Bueno, esas ya son cosas de otro tema porque son muy complejas. También la gente que pues tiene dinero, ¿no? Que van a cobrar más impuestos, que no se tanta chingadera. Y bueno, se entiende, ¿no? Se entiende el punto, pero realmente no es un movimiento sin alma, está vacío, ¿no? Tan solo apenas vimos ayer que apenas unas cuantas personas llegaron a su plantón en el Zócalo y pues fueron casi retiradas por los mismos simpatizantes de AMLO, ¿no? O sea, ni siquiera por la policía, por AMLO. También en estos días que se les hicieron memes, también unas personas compartieron que había carpas inclusive vacías. Da a reducir lo tan vacío que es este movimiento. Y ojo, que no quiero decir que yo estoy apoyando a López Obrador, porque no es cierto. Yo creo firmemente que para que una democracia pueda ser necesita pues oposición, necesita competencia, cosa que tampoco estamos viendo actualmente. O sea, Morena está ocupando todos los puestos, casi la mayoría en el Senado, en diputados. Bueno, se hace lo que Morena, lo que López Obrador quiere, ¿no? Y eso tampoco está bien. Necesitamos una oposición, pero necesitamos una oposición real, una oposición verdadera, como la que existió en los años 80, en los años 90, ¿no? Una oposición de chocolate que no le da miedo ni un perro chihuahua. Entonces creo que sí necesitamos que todos nos unamos para luchar por la idea que nosotros queramos, por el movimiento que nosotros pensamos que es correcto, pero también necesitamos saber lo que estamos peleando, no únicamente seguir a las masas, seguir como borreguitos, porque pues eso no lleva a nada bueno, ¿no? Eso no lleva a ningún lugar. Entonces creo que la Frena pues no logra nada, no va a lograr nada hasta que no exista una oposición que no dé risa actualmente, que sea una oposición real. Pues hasta ese momento creo que vamos a seguir teniendo un partido hegemónico en el poder. Y ojo, que quiero volver a recalcar que no estoy apoyando a López Obrador, simplemente creo que necesitamos una oposición real, ¿no? Una oposición que bueno, que no va a llegar a nada. Creo que hasta actualmente, hoy en día, creo que ya hasta se levantó el plantón, no sé, ustedes comenten. Bueno, esta fue mi opinión. En conclusión, creo que el Frena actualmente no va a lograr nada, ni logrará nada. Y creo que se va a perder una oportunidad, ¿no? Hasta que la gente no sea tibia y pelee realmente por lo que quiere. Y no pase por lo mismo que pasó, ¿no? La sociedad con el tiempo de Vasconcelos, que prefirieron una estabilización y una normalidad a pelear por sus derechos. Pero bueno, eso creo que ha sido todo. Espero que les haya gustado todo piola. Y bueno, nos vemos en la siguiente. Esto fue Memorias del Arquetipo. Gracias por ver.